Bien, es un gozo poder compartir este tema con ustedes y además de un gozo es un reto porque el tema o el libro de Apocalipsis es un libro que como su mayor cantidad de enseñanzas está escondido detrás de símbolos. Entonces se hace muy difícil la interpretación del libro, porque si no tenemos o no tenemos claro el significado del símbolo, entonces no podemos hacer una interpretación correcta de la enseñanza que nos quiere dar. Entonces por eso hay tanta multitud de libros, de tantas personas enseñando sobre el libro de Apocalipsis, porque si no se entendió el símbolo, entonces, si usted va por la calle y usted no entiende que la luz roja quiere decir pare, entonces usted sabe que va a cometer una infracción. Usted no sabe si parar, si ir a la izquierda o a la derecha, si seguir, porque no entendió la señal que le están dando. Entonces el libro de Apocalipsis es más o menos parecido, que hay muchas cosas que no podemos llegar a la conclusión porque no sabemos lo que significa eso. Cuando habla de los caballos, habla de las copas, habla del dragón, hay tantas figuras que si no se entiende lo que esa figura está queriendo representar, ahí no vamos a tener una visión clara de lo que representa. Entonces, vamos a estudiar este libro y vamos a comenzar con este reto tan importante para nosotros, tan importante para la iglesia. Y la esencia del libro de Apocalipsis fundamentalmente es la divinidad de Jesucristo, o sea, la divinidad de Jesucristo como la gran controversia de los siglos. El libro de Apocalipsis, si no se entiende el enfoque con el que se comienza, es decir, el primer versículo del libro de Apocalipsis es quien define de quién se trata y es quien define el mensaje que tiene el libro. Si estas cosas no están claras, después el desarrollo del estudio tampoco va a ser claro y no vamos a llegar a las conclusiones correctas que debemos llegar. Entonces, esta revelación nos está presentando a Cristo como el restaurador del reino de Dios en este mundo. Es decir, que el libro de Apocalipsis, si no lo miras desde ese enfoque, desde esa base, va a ser muy difícil que podamos entender realmente lo que el libro nos quiere decir. Es decir, cuando hablamos de la restauración del reino de Dios en el mundo, se está refiriendo al reino de Dios entre los hombres. Sabemos que el tema del reino de Dios no ha sido bien entendido ni por la teología ni por quien lo explique. El tema del reino de Dios es un tema bien controversial también, y por el simple hecho de que se ha tratado de interpretar el reino de Dios desde la misma perspectiva que lo interpretan a través de los reinos de este mundo. Es decir, que se visualiza el reino de Dios desde la perspectiva de los reinos de este mundo. Entonces, cuando se analiza así, usted no va a tener un concepto de reino de Dios bíblico. Y esto es muy básico que ustedes lo pueden entender. ¿Entiende? El reino de Dios, dice el Señor, no es de este mundo. Es decir, que si el reino de Dios no es de este mundo, tú no puedes tener como parámetro a los reinos de este mundo para ilustrar el reino de Dios. ¿Comprendieron la idea? O sea que el reino de Dios es mucho más que el reino de este mundo. Después vamos a ver la razón por la que surgen los reinos de este mundo. Es decir, que el reino de Dios no tiene un inicio y el reino de Dios no se perdió en un momento de la historia, el reino de Dios no se retomará en un futuro, sino que el reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es muy importante que nosotros tengamos esto bien claro. Y aunque parece que no tiene que ver, sí tiene que ver el tema del reino de Dios con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la esencia del libro descansa en el tipo de enfoque que nosotros estamos mirando, o sea, la divinidad de Jesucristo como la gran controversia de los siglos. Es decir,
Si le negamos a Cristo su divinidad, le estamos negando a Él su derecho a ser rey. Entonces el concepto de reino se distorsiona. Y cuando el concepto de reino se distorsiona, entonces tú no tienes una interpretación correcta del libro de Apocalipsis. Muchas veces los estudiosos del libro de Apocalipsis van rápido, entran rápido al libro y no se detienen a pensar realmente este aspecto que es el que te va a dar una claridad precisa, precisamente sobre lo que el libro nos quiere enseñar. Entonces se está enseñando, se está poniendo de manifiesto que la persona más importante del que el Apocalipsis habla es de la persona de Jesucristo, como el Mesías. Y el Mesías es Dios, porque no existe la conciliación de decir que Jesucristo es el Salvador y que no sea Dios. Porque Salvador y Dios es equivalente. Solamente es posible que Jesucristo es Dios porque es Salvador. Ahora, Jesucristo nos dejó revelado que su reino, en Juan 8:36, su reino no es de este mundo. Pero la inmensa mayoría de los teólogos no le han prestado atención a esta declaración que Jesucristo hizo. O sea que lo que dijimos anterior lo vamos ahora a argumentar un poquito más. Es decir, si lo hubiesen entendido los teólogos de que el reino de Dios no es de este mundo, no existiera la cantidad de controversias que existen hoy. No verían los reinos de este mundo como modelos. O sea, los reinos de este mundo no pueden ser modelos para interpretar el reino de Dios. Y vamos a ver algunas citas. Yo las voy a decir y ustedes las van a tener, pero solamente voy a leer una. Lucas 1, 30, 33. ¿La de Juan 8, 36 la podemos anotar? Sí, cómo no. Lucas 1, 33. Para entenderlo mejor, vamos a leerlo de 32. Dice, este será grande. Este es el anuncio acerca de Cristo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Es decir, que desde el anuncio de los profetas ya se está advirtiendo que ese Mesías que venía estaría en el trono de David. Ahora, hay una interpretación que dice que Cristo va a sentarse en el trono de David después de su segunda venida, en su segunda venida, para que vayan entendiendo. Lucas 1, 33. Y no es correcta esa interpretación, según este versículo, porque cuando está siendo anunciada su primera venida, porque aquí está hablando del primer advenimiento del segundo. Si ustedes lo leen, una simple lectura lo dice. O sea, está hablando en Lucas 1 acerca de la profecía que anunciaba que cuando Cristo viniera, el Mesías en su primera venida, ya Él establecería su reino y sería un reino para siempre. Muy importante que esto se pueda entender. O sea que yo quiero decirle algo, hermano, muy importante. Este estudio no está basado sobre lo que cree una denominación. Este no es un estudio denominacionalista, porque yo descubrí hace muchos años que la Biblia tiene más autoridad sobre cualquier denominación. Yo soy bautista libre de nacimiento, pero creo que la obra bautista libre se estableció sobre la base de la Biblia. Quiere decir que la autoridad de la Biblia está sobre lo que una denominación puede estipular. Y como estos son cosas que debemos hablarlas para que no pensemos que estamos faltando a nuestra denominación en ninguna manera. La palabra de Dios, creo que todos los evangélicos aceptamos que la palabra de Dios es la que tiene la autoridad final. ¿Es así o no? Podemos decir amén, ¿verdad? Entonces, hay otra cita que está en el capítulo 11 y ustedes van a mirar que es muy claro. Lucas 11 y el versículo 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es importante que leamos eso bien. O sea,
¿Cuál es la idea de la que partimos para estudiar el libro de Apocalipsis? Es la defensa que Dios mismo hace. Cuando nosotros veamos el primer versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, tú te vas a dar cuenta por qué estamos diciendo esto ahora. Es decir, que en este versículo 20 dice que estaban acusando a Cristo de que tenía espíritus inmundos y estaban cuestionándole a Cristo. Acuérdense que Apocalipsis es una defensa de la mesianidad de Jesucristo, porque desde el mismo inicio del ministerio de Cristo, su mesianidad fue retada, porque su mesianidad tenía que ver con su divinidad. Y acuérdense lo que dice Mateo 1, dice, he aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Es que la Virgen conceberá un hijo y todo lo que tú quieras, pero en la definición del nombre del Mesías, ¿quién era? Emmanuel, que quiere decir ¿qué cosa? Dios con nosotros, desde el anuncio. Después Lucas dice que en el advenimiento se sentará en el trono de Jacob y gobernará y establecerá su reino para siempre. Entonces, si Él en su primera venida estableció su reino, ¿cuál es el reino que esperamos? Es una preguntita nada más para que encienda nuestro, ¿cómo se llama?, nuestra capacidad de controversia, porque la controversia no es mala cuando hay un corazón que ama la verdad. Pero yo creo que todo el que ama la verdad quiere venir a la verdad. Eso no, yo quiero venir a la verdad sin decirle al otro que es mentiroso. No estamos aquí para faltar el respeto a nadie, ni para decir que las argumentaciones de los demás, no estamos despreciando al que piensa diferente. Estamos usando el derecho para pensar como creemos que dice lo que dice la Biblia. Así que nadie se sienta mal, porque lo que queremos aquí es que la verdad, que la palabra de Dios pueda limpiar nuestra mente y podamos tener una convicción clara de lo que significa la palabra de Dios. Dice más, si por el dedo de Dios hecho yo fuera demonio, mira qué momento más crucial en la vida de Jesucristo, estaba siendo cuestionado, sin embargo él hace defensa de sí mismo. Dice, si yo hecho fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que ¿quién cuestiona que Jesucristo echó fuera demonios ahí? ¿Alguno aquí? Echó fuera los fariseos que no eran hijos de Dios. Déjame decir que los fariseos no eran hijos de Dios. Y lo que estaban diciéndole a Cristo que Cristo tenía demonios eran los hijos de los demonios. Porque los fariseos no eran hijos de Dios. Porque Cristo mismo le dijo, si tú fueras hijo de Abraham, reconocías que las obras que yo hago son las obras de tu padre Abraham, pero tú no eres hijo de Abraham, ¿entiendes? Entonces, este versículo está poniendo de manifiesto que el reino de Dios, Él vino a establecerlo, Él vino a establecerlo en el corazón del hombre, que después más adelante vamos a mirar bien eso. Estos versículos son muy importantes. Y el libro de Lucas nos está dando una lección muy básica para entender todos estos aspectos importantes. Ustedes están anotando esos versículos, ¿verdad? Bueno, anoten este también. El capítulo 16, en el versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Hasta Juan. ¿Ustedes están escuchando esto? Mira qué interesante. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde Juan. Dice, el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan ¿por qué? Por entrar en él. Quiere decir que no es una cuestión de proyección al futuro, sino que hasta Juan, ¿quién es el que continúa la obra de Juan? Jesucristo. ¿Qué le dijo Juan a Cristo cuando venía a bautizarse? Termínalo. Que quita el pecado. Es decir, que la instauración del reino de Dios en el corazón del hombre es cuando Cristo entra y quita el pecado. ¿Qué fue lo que rompió las relaciones de Dios con el hombre y el hombre se perdió el reino de Dios? Porque el hombre perdió el reino de Dios, ¿Dios perdió su reino? Es una pregunta muy importante. No, exacto. Quiere decir que el reino de Dios no dejó de ser porque el hombre pecara. El hombre fue el que perdió el beneficio del reino de Dios.
Perdió el Edén, los hijos se volvieron delincuentes y conocemos toda esa historia hasta hoy, hasta nosotros. Pero dice que el pecado, que fue la causa de esa fractura, el pecado fue la causa de esa ruptura. Fue prometida la presencia del Mesías que vendría a restaurar esa relación. Hermanos, si no vemos el Evangelio así, no estamos predicando correctamente la palabra de Dios para que la gente entienda. La persona solamente puede ser partícipe del reino de Dios cuando Cristo, que es el que quita el pecado, entra a su corazón. Y dice Juan, Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino. Quiere decir que el reino en su dimensión espiritual es la oferta de la gracia. La oferta de la gracia de Dios en Cristo a favor de los hombres. Podemos entender eso, ¿verdad? Entonces, parece que no, pero sí tiene sentido, porque la idea fundamental del tema en el libro de Apocalipsis, aunque veamos las bestias, de cuántos cuernos, aunque veamos todas esas cosas que nos aterra, ver esas imágenes espantosas, el único objetivo que tiene todos esos mensajes es vindicar la persona del Mesías, de Cristo. Esa es la razón del libro. La razón del libro no es que nos atemoricemos por las bestias, los caballos, las trompetas, las copas, los juicios, todas esas cosas. Eso es un desencadenante que hay en la historia, que después vamos a mirar cómo eso en la historia lo hemos visto y no nos hemos aterrado. Ahora nos estamos aterrando más, porque ahora estamos viendo más claramente lo que eso está significando en la historia reciente que estamos viviendo. Entonces, muy importante que entendamos la base. La base del libro es la defensa que Dios mismo hace de la mesianidad, de la divinidad de Jesucristo. Y uno de los aspectos básicos es que Jesucristo es Rey Salvador. O sea, el Mesías es Dios. Y Dios es el Salvador. Y vino a este mundo, como decía el hermano Tino ahorita, por cuanto todos pecaron, el barco se fue al fondo, pero dice, más a todos pecaron, ¿cómo termina el versículo? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo dice el otro? 3:23. Dice, pero los que volvemos a Cristo, ¿qué? Somos restaurados al reino de Dios. Vamos ¿entendieron bien ese versículo? ¿Ves? Acuérdense, tienen una libretica, cortesía del hermano Niel, si mal no recuerdo, para que cualquier preguntita que haya, ustedes anótenla y después ahorita podemos, con la ayuda del pastor, darle alguna respuesta, ¿verdad? 17:20, dice así, 17:20 a versículo 21. Lucas, sí, estamos en Lucas. Lucas 17:20 al 21. Si usted anota esos versículos, después en su casa, cuando usted los lea, vas a recordar estas cosas que hemos hablado. Y va a decir, oye, es verdad que el Apocalipsis tiene un enfoque en su inicio que define esto que estamos hablando. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino? Fíjese que los fariseos están completamente despistados. Ellos están mirando el reino ¿desde qué perspectiva? Como algo que va a venir, como punto de base, como punto de salida a los reinos de este mundo. Ajá. Acuérdense que en Israel hubo una teocracia, que fue, la teocracia en Israel fue como un adelanto para que los judíos entendieran la forma en la que Dios quería gobernar a su pueblo en el futuro, que incluía a los judíos, o a partir de los judíos, pero incluiría a los gentiles. Mire usted cuántas cosas están incluidas ahí. Es decir, que cuando no había rey en Israel, ¿qué fue lo que dijeron a Samuel? No, búscanos un rey igual que los que tienen los pueblos vecinos. Y dice que se entristeció Samuel grandemente. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No te han desechado a ti. Ahora ellos van a saber lo que es tener un rey humano. O sea que siempre el hombre tiende, ¿ve?, a desestimar el valor que tiene Dios poniendo los ojos en los hombres. Entonces el reino de Dios no es a partir de los hombres, sino el reino de Dios es a partir de Dios mismo. Estamos entendiendo esa idea, ¿verdad? Entonces dice aquí, preguntado por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino?
el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está ¿dónde? ¿Se puede entender eso o no? Entonces, ¿de qué reino hacia el futuro estamos hablando? Si Cristo vino y Él dijo, yo estoy, si yo echo fuera demonios, ya el reino de Dios está aquí. Yo soy no solo el inaugurador del reino, sino el restaurador del reino entre Dios y los hombres. Acuérdense que Dios no pierde su reino por causa del pecado. Quien lo pierde es el hombre. El mal uso de su libertad hace que se pierda el reino. Pero cuando viene Cristo, el buen uso de su libertad recibe a Cristo y es instaurado en el reino. Y somos sus hijos. Y esos detalles vamos a irlo mirando un poquito más adelante. O sea, cuando Cristo dice que su reino no es de este mundo, no significa que no está en este mundo, sino que no tiene el carácter de los reinos de este mundo. O sea, no verlo así es ver todo lo contrario al sentido que Él le dio. ¿Comprendemos esa idea? Es decir, que es muy importante que nosotros podamos asimilar esto. O sea, aunque el reino de Dios está en el mundo, no tiene el carácter de los reinos de este mundo. ¿Entienden eso hasta ahí? Por tanto, los reinos de este mundo no deben ser tomados como patrón o modelos para interpretar o para ilustrar el reino de Dios. ¿Comprendemos la idea? Nosotros no vamos a entender nunca el reino de Dios tomando como patrón los reinos de este mundo. Porque los reinos de este mundo llegan a este mundo por causa del pecado. ¿Ve qué interesante? Yo les quiero hacer una pregunta simple y racional. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, en su inocencia, ¿estaban en el reino o no? Sí, estaban en el reino. ¿Y qué gobierno había en el mundo cuando eso? No había ninguno. Y estaban en el reino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjate que es una cuestión muy simple para razonar. Es decir, que el reino de Dios es una relación filial, no es una relación civil o estatal, que vamos más adelante a mirar este aspecto para que lo vayamos entendiendo mejor. Entonces, la relación que había entre Adán y Eva con Dios era una relación de padre a hijos. Esa es la relación filial, la relación del reino. Por eso los reinos de este mundo no son el patrón para ilustrar el reino de Dios, que era una relación filial. Estamos entendiendo la idea, ¿verdad? Entonces, hay dos sentidos en los que podemos interpretar el reino de Dios. Y el primer sentido es el reino universal de Dios. Vamos a decirlo de esa manera para que lo podamos ir procesando mejor. Y el reino universal de Dios está en estrecha relación con el concepto de soberanía de Dios. Nadie tiene duda de que Dios es soberano, ¿sí o no? ¿Pierde Dios la soberanía porque los hombres sean impíos? Dios no deja de ser soberano. El tonto es el hombre que despreció a ese Dios soberano para creerse que Él es Dios. Y como que él se cree que él es Dios y no puede resolver los problemas que él mismo genera, tiene que inventarse un Dios. Por eso surge la idolatría, la superstición, surge el paganismo en la historia, que ese es otro tema. O sea, el reino universal de Dios es el dominio total y absoluto que Dios tiene sobre su creación. No hay duda de eso, ¿verdad? Este es un dominio no adquirido. ¿Algún momento Dios adquirió eso? Dios es soberano. ¿Desde cuándo? Dios es soberano. Desde la eternidad. ¿Es verdad o no? Dios es soberano desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. Quiere decir que el reino universal de Dios tiene que ver con ese Dios soberano. Comprendemos la idea, ¿verdad? Entonces, que no hay un momento en el que Él no fue, no hay un momento en que no es y no hay un momento en que será. Es decir, que Él es soberano desde la eternidad y hasta la eternidad. Y este aspecto es muy importante porque Dios nunca tiene que recuperar su reino,
Dios nunca tiene que asumir su reino, Dios nunca tiene que inaugurar su reino en ningún futuro de la historia. Entonces los hermanos que creen que al final de la historia se va a instaurar un reino que tiene la duración de 1000 años, no están entendiendo esta parte. Porque tú dices que Cristo tiene que venir a instaurar un reino de 1000 años y después de culminado ese 1000 años también fue un fracaso. Yo pienso que eso no tiene nada que ver con la enseñanza que la Biblia nos enseña. O Cristo es rey o no es rey. O el reino de Dios es como Dios eterno o no. Entonces nosotros tenemos que, le estoy ¿cómo se llama? Poniendo una pincelada controversial para que pensemos las cosas que después en el futuro podemos hablar que generan mucha duda, pero sí es importante que desde el principio podamos ir pensando en esa dirección. Entonces, el reino universal de Dios siempre ha existido, siempre existirá. Ahí en el libro de los Salmos, déjame ver si yo busqué bien, Salmo, en el versículo 10, en el capítulo 10, mejor dicho, Salmo 10, y vamos a leer el versículo 16, dice, muy interesante, Jehová es rey, escuchen, este es Salmo 10, 16, y el salmista no era el teólogo Pedro, ni era el teólogo Pablo, no tenía el conocimiento del Evangelio, simplemente este es un salmo de revelación, es una revelación clara. Mire cómo dice ahí, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Qué interesante esa expresión, Jehová es rey eternamente y para siempre. Ese es el reino universal. Dios es rey eternamente y para siempre. ¿Hay alguna duda en eso? Porque esto es muy importante que lo mantengamos preso en nuestra mente para que podamos entender el libro de Apocalipsis, porque lo que estamos haciendo es una interpretación, una introducción general del libro de Apocalipsis. Si entendemos esto, después el libro nos va a ser muy fácil entenderlo. Pero ¿por qué el libro de Apocalipsis no se entiende? Porque no se comprende estos aspectos que tienen que ver con el inicio mismo del libro. Que lo vamos a ver, vamos a empezar por el versículo 1, no vamos a empezar por Apocalipsis 20, vamos a empezar por el versículo 1, pero antes de llegar al versículo 1 necesitamos entender esto, que nos ayudará muchísimo. Entonces, ustedes recordarán en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 1, libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1, miren ustedes qué interesante. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán poderosas sus maravillas, su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, y entonces narra Nabucodonosor. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor ahí? Reconociendo que no hay un reino como el de Dios. Es decir, que Nabucodonosor mismo, que era el hombre más grande que ha conocido la historia antigua, dice que se le dio poder para quitar y para dar vida. Daniel 4, versículo 1. Y el versículo 30, vamos a leerlo porque es bueno que lo leamos. Daniel capítulo 4, versículo 30 en adelante, para que ustedes vean la razón por la que Nabucodonosor al principio del capítulo dijo lo que estaba diciendo. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo.
a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Quiere decir que hasta que Él reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre quién, sobre los reyes, sobre el reino de los hombres, y Él se lo da a quien Él quiere. Es decir, que está muy claro ahí, ese versículo, está muy clara esa palabra, que pone de manifiesto que Dios tiene autoridad sobre los reinos de este mundo. Quiere decir que el reino de Dios no puede usarse los reinos de este mundo para ilustrar el reino de Dios, ni como base para enseñar que va a haber un reino en el futuro igual a los reinos de este mundo. Cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, no está haciendo énfasis entonces en el reino universal, porque este reino nunca ha dejado de existir. Ustedes están entendiendo, ¿verdad? Ni Dios ha tenido que recuperarlo, porque Dios nunca ha perdido su reino. ¿Comprenden esa parte? Es decir, si Dios hubiera perdido esa soberanía, hubiera dejado de ser Dios, y eso es imposible. Como Él es soberano, Él es Dios, y como soberano nunca perdió su reino. Y esto es básico en el estudio de la teología. Hay un sentido genérico que podemos estudiar, que es muy, muy sencillito, que nos ayuda, ¿verdad? Que es el sentido genérico de la palabra reino. Por ejemplo, reino animal, reino vegetal. Estas son determinadas formas de vida como nosotros conocemos. Se manifiestan comúnmente de acuerdo con determinadas características o determinados principios, ya sean genéticos, sobre todo desde el punto de vista genético, desde el punto de vista fundamental. Ahora, en el sentido espiritual, también está el reino, que es Juan capítulo 3, versículo 3 lo dice, que se establece el reino o se establece la familia de Dios. Todos los espíritus fueron creados para formar la casta suprema de la creación. Ese es el objetivo de Dios. Toda la creación pertenece a Dios como soberano, porque Él es el creador. Pero la casta suprema de la creación iban a ser los ángeles y los hombres. Eso era lo que el plan, el proyecto original de Dios. Todos iban a ser hijos de Dios, todos destinados en la creación a ser entonces la familia de Dios. O sea que tanto los ángeles como los hombres éramos ¿qué cosa? O somos los hijos de Dios. O sea que en principio el plan de Dios era que tanto ángeles como hombres se establecieran como familia de Dios. Es decir, Dios dentro de nosotros nos da la vida. Así que cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo estaba el hombre? Era un muñeco de barro en la tierra, ¿no? Entonces, hasta que Dios sopló aliento de vida, el hombre no fue llamado ser viviente. ¿No dice así la Biblia? O sea que alma viviente, o sea que el cuerpo, nuestro cuerpo, llegó a tener lo que somos hoy por el alma que Dios puso en ella. Así que tenemos de Dios en nosotros. O sea que por eso tenemos la posibilidad de ser retornados al reino. ¿Por qué? Porque hay en el hombre, aún el hombre caído tiene la imagen de Dios. Es una imagen que el hombre la tiene distorsionada por el pecado, pero es como ahora esa bocina, tú la desconectas, la bocina no funciona, pero la bocina sigue siendo una bocina, con todas las condiciones, lo que pasa es que está desconectada. Pero el día que la bocina la conectes a la fuente, a la corriente, ¡pum!, funciona y realiza su labor. El hombre es exactamente igual. El pecado desconectó al hombre de la fuente, desconectó al hombre de Dios. Cristo vino, ¿para qué? Y el hombre perdió el camino, no podía llegar. El hombre sin Cristo no llega a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Cristo de sí en una de las declaraciones más grandes que tiene el Nuevo Testamento? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie es una palabra grande. Nadie que significa sin excepción.
Nadie, sin excepción, viene al Padre. Es decir que, si no es por mí, quiere decir que Él es el restaurador del reino que hace posible que el hombre que estaba desconectado se conecte y vuelva a la fuente de la vida que es Dios. Ese es el Evangelio, hermano. Entonces, el Evangelio es el reino. El Evangelio es la restauración de la relación del hombre con Dios a través de Jesucristo, que es el puente, que es el único que facilita que esa relación se pueda restablecer. Ese es el reino entre los hombres. O sea que no es necesario que Cristo tiene que venir una segunda vez a establecer un segundo periodo de reino, que eso tampoco va a resolver el problema, porque ahí va a estar mezclado el mundo entero. Ahí van a estar mezclados los que vinieron, que estaban en los aires, que ya el que está en los aires fue transformado, glorificado, como dice. Entonces los glorificados con los pecadores. O sea, hay una cantidad de preguntas ahí que no tienen respuesta porque no tienen sentido teológico, no tienen sentido doctrinal. Se va de la lógica, se va de la razón, pero la aceptamos porque es lo que nos enseñaron. Entonces yo respeto lo que nos han enseñado, pero yo tengo el derecho a pensar a través del estudio sencillo de la Biblia realmente lo que ésta quiere decir. Entonces, Dios como nuestro Padre es como el presidente de este país, por ejemplo. Él es el presidente del país, pero cuando llega a su casa, ¿qué son sus hijos? ¿Cómo le dicen los hijos al presidente? Papá. Entonces, él es el presidente del país, pero en su casa, sus hijos le dicen papi. Dios es el soberano, creador de los cielos y la tierra y todo, pero en nuestra relación con Él, ¿cómo son? Sus hijos. Y le podemos decir papi. Por eso decía Pablo, Abba Padre, que es decir, papito, papá, papito, es como una expresión de cariño, ¿verdad? Es decir, que esa es la relación de nosotros con ese Dios, todo soberano, controla el mundo que Él hizo, Él está sobre el mundo, y eso nos impresiona, pero a la vez dice que es nuestro papá. Esa es la relación filial, y a eso la Biblia le llama familia de Dios, y ese es el carácter filial de la soberanía de Dios. Nos hizo hijos por medio de su Hijo Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho, ¿qué cosa? Hijos de Dios. O sea que no hay nada en la creación a lo que se le pueda hacer hijo, solamente a los hombres y a los ángeles, a los que permanecieron sin fluctuar de los ángeles y a los que de nosotros lo abrazamos a Él como Padre. Así que esto es muy importante que podamos entenderlo, que cuando pensamos en el Dios de toda la creación, pensamos en Él como el Rey soberano, pensamos en Él o pensemos en nuestra relación privilegiada con Él, pues nos creó como seres espirituales para relacionarnos con Él, como sus hijos, como su familia, no en una relación estatal o civil. Por esta razón, Dios Jesucristo, mi reino, dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo. ¿Nosotros estamos escuchando eso bien? ¿Quién dijo eso? ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Y por ser Dios, ¿qué cosa es? Nuestro Salvador. Por ser nuestro Salvador, Él nos reintegra ¿a qué? A su reino. Y entonces Él dijo, mi reino, si Él es el rey de ese reino, y Él siendo el rey de ese reino, hace la distinción de que ese reino, que es su reino, no es de este mundo. Porque yo tengo que empecinarme en los reinos de este mundo para comparar ese reino que es de Dios con ese reino del mundo. ¿Ustedes están entendiendo? Lo podemos razonar, lo estamos asimilando. O sea que Cristo viene y nos saca de los reinos de este mundo, del pecado, y nos traslada. Dice, ustedes pueden anotar ahí Colosenses 1:13, el cual nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Copiaron ese versículo? O sea que Cristo, Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha trasladado, ¿quién es el cual? Cristo nos ha trasladado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. O sea, potestad de las tinieblas quiere decir de la anormalidad del pecado.
porque el pecado es una anormalidad. Es decir, que la persona fuera del reino funciona anormalmente. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. ¿Entiende por qué entendemos tan fácil la escritura cuando lo vemos así? Y usted dice, pero ¿por qué la gente no ve que esto es malo, que lo otro, que todas las cosas que se le están llamando buenas ahora son malas? ¿Por qué? Porque no han sido trasladados, porque están viviendo una vida anormal. No le estamos diciendo anormales a la persona, es una vida no es la vida de la normalidad. La vida de la normalidad es la vida del reino. Cuando Cristo viene a nuestro corazón y nos rescata, nos transforma, nos pasa de lo anormal a la normal. Dice, de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? O sea que nos traslada de la oscuridad a la luz. Ese es el reino. Entonces el reino de Cristo no es el sentado en una butaca dando órdenes y tirando relámpagos y tirando saetas para que la gente... No. Nunca el reino de Dios fue por imposición. Porque eso sería poner a Dios como un monstruo. Y los liberales usan esas argumentaciones para despreciar el Evangelio. Y para presentarle al mundo a un Dios cruel. Porque es como Dios al final de la historia va a obligar a la gente a sujetarse a su supuesto reino. ¿Por qué no lo hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva y esta tragedia se hubiera evitado? Miren hasta qué punto no entender bien las escrituras puede llevar a la gente aún dentro de las escuelas teológicas dentro de las escuelas teológicas a una visión que le da la razón al mundo de ofender y de vituperar el nombre de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Tenemos que ser mirar con mucho detenimiento lo que la palabra de Dios realmente nos enseña. Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas porque su reino es de luz. Su reino no es de tinieblas. Entonces, hermanos, el énfasis del Nuevo Testamento, el énfasis del Nuevo Testamento no es presentar a Dios solo como el soberano en su relación con la creación, sino en su relación filial con sus hijos. Podemos decir amén, ¿verdad? Volvemos a repetir la idea porque está muy bonita. Dice, el énfasis del Nuevo Testamento, este Nuevo Testamento, sobre el que descansa la doctrina, que nos muestra quién es Cristo, este evangelio que nos enseña la verdad acerca de Cristo y lo que Él quiere lograr en nosotros, dice que no es presentar a Dios solo como el soberano en su relación con la creación. Es más, un detalle interesante, la forma en la que trata a Dios las cosas es diferente a como Dios trata con las personas. La tierra gira, ahí, es una ley física que nadie puede... El sol brilla y gira en la galaxia, porque hay una ley física que lo obliga. Las estrellas están donde están todo el sistema de la creación de Dios en el sentido universal. Está sobre la base de unas leyes que si se quebrantan hay una catástrofe. Sin embargo, el hombre no. El hombre tiene libre voluntad. Porque para que haya una relación filial tiene que haber una relación de libre arbitrio. Porque cuando Tino se sienta a la mesa y sus hijos se sientan alrededor, no le dicen, aquí estamos, que ahí en esa mesa no se legisla, en esa mesa solo se imparte amor, consejo, se imparte, ¿es así o no? Es lo filial, ¿verdad? No que siempre lo logramos, pero ese es el plan. O sea que las relaciones filiales siempre son preciosas y sobre la base del libre arbitrio. Hay hijos que se levantan de la mesa y dicen, no quiero a mi papá, no quiero la mesa, me caen, y se va al mundo. Después lo lamentan. Pero hizo un mal uso de su libre voluntad. Entender esto es básico, porque nadie que no respete el libre arbitrio va a estar al lado de Dios. Porque Dios nunca tiene al lado a nadie que le impuso que estuviera ahí. Dios, que es el soberano universal, respeta a nosotros, porque Él puso de Él en nosotros. Usted sabe que
tu libre voluntad es el tesoro más grande que Dios te dio a ti y es el concepto de responsabilidad más grande que tú tienes. Si usamos mal la libertad, nos embarcamos. De hecho, el pecado es el mal uso de la libertad. Y por ese fenómeno, que el pecado original se le llama catástrofe, porque lo dañó todo, solo Dios podía resolver ese problema. Quitarle a Cristo su carácter divino, mesiánico, es cerrar tu entrada al cielo. Es cerrar tu entrada al cielo. Te quedaste fuera. Y Dios no tuvo que hacer nada. Dios no tuvo que hacer nada. Tú mismo te quedaste fuera. Entonces, para ir ya culminando. El primer hombre, Adán, Dios al crearlo le dio el estatus de ¿qué? De hijo. Este tenía una relación privilegiada en relación a la creación general. Pero no olvidamos el trágico problema del pecado que rompió esa relación. Estamos repitiendo un poco para irlo llevando mejor a la mente. Lo cual Cristo al venir logró restablecerla a través de la reconciliación, de la restauración por el ministerio del Cordero. Aquí vamos a finalizar, porque no quiero pasarme del tiempo, no sé si ya estoy en el tiempo. Vamos a darlo aquí con el ministerio del Cordero. Es aquí. ¿Ah? La frase que estaba diciendo ahorita, que el Nuevo Testamento presenta a Dios, el énfasis del Nuevo Testamento. Ajá. No es presentar a Dios solo como soberano, sino que Sí. El énfasis del Nuevo Testamento no es presentar a Dios solo como el soberano en su relación con toda la creación, sino en su relación filial con sus hijos. O sea, vemos a Dios como soberano en su relación con la creación universal. Lo vemos. ¿Quién sobre él? Pero el Nuevo Testamento enseña que esa es una verdad, pero lo que más nos bendice es saber de que ese Dios que tiene control sobre ese reino universal nos trata a nosotros como hijos. Es en su relación filial con nosotros. Porque filial es familiar, viene de familia. Volvemos a leer la idea para que ya la puedan guardar bien. El énfasis del Nuevo Testamento no es solo presentar a Dios como el soberano en su relación con toda la creación. O sea, el énfasis mayor del Nuevo Testamento es presentar a Dios en su relación filial con sus hijos. Si tú lees Lucas capítulo 3, te va dando la genealogía de Cristo. Y Cristo, hijo de José, de María, el otro, van a las 14 generaciones. Al final llega Adán y le dice a Adán, Adán, hijo de Dios. Ese es un detalle muy lindo que pone de manifiesto el carácter filial de la soberanía de Dios.